Rodolfo. Diálogo franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco. Con el periodista y analista político, Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Seguramente, porque me parece que ninguna familia ha estado ausente de poseer una mascota. Hoy en día las mascotas tienen un lugar preponderante en nuestra familia. Incluso se dice que una mascota, cuando la persona se queda sola, cuando ya está sin el esposo o sin la esposa, sin los hijos, una mascota le ayuda mucho a su equilibrio emocional y la mascota se convierte en un miembro más de la familia. Pero también hay perritos, gatos, hay una cantidad considerable en las calles que luego pueden constituir algún riesgo o algún peligro. Por eso es muy importante la creación de un hospital veterinario. Esta es una iniciativa que se está gestando en el Congreso del Estado por parte del diputado Emanuel Sánchez Nájera. Él es diputado local del PRD y le hemos pedido que nos platique sobre esta iniciativa porque, como le decía, ya las mascotas forman parte de la vida familiar. Diputado Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Un gusto saludarte como siempre a ti y a tu vasto auditorio. Gracias por la oportunidad de platicarles de esta iniciativa. ¿De dónde surge o por qué surge? Vamos, creo que hoy en día, antaño era, los perros o los gatos se tenían así como... Muy relegados. Muy relegados, esa es la palabra, muy relegados. Algunos animales los tenían amarrados, los soltaban de noche, servían nada más para morder al que pasara. Pero hoy en día forman parte de una familia. Las mascotas son parte de una familia. Y creo que eso lo detectaste, dijiste, necesitamos hacer algo. Sí, mira, tú lo describes perfecto en la introducción que das. Le agregaría otro tema, además de esto, en estos análisis que tú haces, hay además estudios que demuestran que estos dos animales en lo particular, los perros y los gatos, son las especies a las que nosotros más humanizamos. Y esto es muy importante señalarlo, porque sí convivimos con distintos animales de muchas formas, sí, incluso los que son nuestro propio alimento, los que sirven, por ejemplo, para espectáculos como los caballos en la charrería, pero la realidad es que estas dos especies son a las que más humanizamos, al grado de que ahora existen incluso personas que deciden no tener hijos, sino a los que llaman gatijos o perrijos. Perrijos. Llegamos ya a ese nivel. Sí. ¿Por qué? Porque empezamos a reflejar nuestras propias emociones sobre estas dos especies. Sí. Y la mayor parte de la gente los refleja, quien lo tiene en su hogar, como una cuestión positiva. Cuando llegas, pues te alegra porque el perro te recibe, o cuando el gato aparece otra vez porque el gato anda paseando, sale de noche a buscar. Pero entonces estas especies las humanizamos al grado de que hay una vinculación emocional directa entre cómo tratamos a estas dos especies y cómo tratamos al resto de la sociedad. Por eso es importante el tema del hospital veterinario de especialización para perros y gatos, pero además con una vertiente. Yo quiero que se vaya dirigido mayoritariamente a la esterilización de estas especies. ¿Y por qué para el tema de la esterilización de las especies? Por este otro fenómeno que tú también perfectamente describes en la introducción. En Aguascalientes hay cerca de 350,000 animales en situación de calle, obviamente todos perros y gatos, que generan un problema de salud pública muy importante. Por cada 3 ciudadanos hay un animal de situación de calle, y esto está documentado por las propias asociaciones o las instituciones gubernamentales que a esto se dedican. De ese tamaño es el problema del estado de Aguascalientes. Y viene la época de calor. Y ahí es donde empieza el problema mayor de salud pública, porque estos animales pues hacen de sus necesidades en la calle. Y entonces que se vuelve todavía un mayor problema, porque esas heces fecales empiezan a secar
y se evaporan. Y se evaporan en esporas que después tú respiras, que todos podemos respirar. Esa es la razón por la que en la temporada de viento, pues la mitad de la población se enferma de enfermedades gastrointestinales, aunque ni siquiera sabemos por qué. Sí, nomás dices, y uno dice, bueno, no comí en la calle, no tengo ninguna conducta de riesgo y sin embargo me enfermé. Bueno, pues la realidad es que lo respiramos en el día a día. Sí. Y luego resulta, hasta contraproducente o irónico, que quienes hacen ejercicio por las mañanas, por ejemplo, que salen a parques, pues son los que más respiran, exactamente, y de los gatos, porque además ahí se vuelve pues un lugar natural en donde estas especies pueden estar. Entonces, esa es la razón de la salud pública, y por eso te decía que redondeado, sí es el tema de lo que tú dices de la mascota. Hay que señalar que en las estadísticas el 80% de las personas tenemos al menos una mascota. Y de ese 80% de las personas que tenemos, el 90% tenemos o un perro o un gato. El 80% de los ciudadanos de Aguascalientes tienen una mascota. Tenemos una mascota. Y de ese 80%, el 90% perros, o tienes un perro o tienes un gato, o varios, pues. Pero tienes animales de esta especie. De ahí la importancia de atenderlo de esta forma. Pero además, como te decía, en esta correlación entre cómo se trata a un animal y cómo se trata al resto de la sociedad, hay incluso estudios que demuestran que si un niño o niña empieza a ejercerle violencia a un animal, a una especie de estas, que además es como que la que más se entiende como cercanía humano, primero te está hablando de que tienes que detectar que el niño o niña tiene un problema y que algo le está pasando en su casa, claro, pero además si no se atiende, entonces esta violencia que se le ejerce a los animales empieza a escalar al grado de que cuando ya no hay una saciedad por la necesidad de violentar algo, entonces brincas a violentar a las personas por esta correlación. Y esta correlación de los animalitos a las personas. Empiezas a infringir violencia física cada vez más fuerte sobre los animales, hasta que ya brincas esa etapa de la violencia física con los animales y empiezas a ejercer cualquier tipo de violencia sobre una persona. Si no tienes un freno, esa violencia puede llegar incluso al asesinato. Y hay incluso documentales al respecto de este tipo de temas. Por eso es importante para mí que este tema también se advierta y se atienda desde esta arista, entendiendo que no es la panacea para la solución de la violencia que estamos viviendo en México, pero sí puede ayudar a disminuir un poco, sobre todo la forma en cómo nos correlacionamos en el día a día. Sí, no es la panacea, no es la solución al 100%, pero contribuye. ¿Recuerdas el caso de la muchachita que maltrata a un gato? Que incluso la atrapan tiempo después, creo que lo quemó, algo le hizo al gato. Esa es una manifestación clara, evidente, patente de que esa muchacha estaba mal. Tenía un problema de carácter emocional. Y que la atrapan no para llevarla a la cárcel, sino para llevarla a un tratamiento psicológico, ¿no? A contribuir el Estado a que esa muchacha resuelva sus problemas emocionales. Lo que existe es una correlación, porque a estas especies que tienes a la mano, en realidad son especies que no pueden defenderse. Y como además lo asocias, sí, por supuesto, y además como lo asocias con una persona, porque las humanizamos, entonces es una violencia disfrazada que tú podrías querer canalizar de otra manera si es que pudieras. Y de ahí es importante, por eso es importante empezar a atender esta situación. Sí, sí es cierto. Como nosotros le damos cariño a nuestras mascotas, luego hay venganza en contra de las mascotas. Por supuesto. Sabemos del caso de un perrito Rabito, de un conocido, que fueron y lo abrieron en canal al perrito. Porque además un pleito de vecinos. Porque sabes ya que puedes infringir un daño. Entonces, por esa razón, en general la iniciativa busca principalmente 3 cosas, ingeniero. La primera, la creación del Hospital Veterinario Público que se dedique a la atención de perros y gatos en estas especies. En esta etapa es perros y gatos. Perros y gatos. Sí, si tienes un cerdito que ahora se está acostumbrando, pues no, bueno, ahí eso es otro tema. Pero además que se dirija a la esterilización para que las personas puedan llevar a sus animales, a sus mascotas ahí, pero, y lo más importante del pero, es que busca
que es que Hospital Veterinario empiece a esterilizar a los animales de situación de calle. Por ejemplo, si atrapan a un animal, a ver, primero preguntarte, Manuel Sánchez Nájera, diputado local del PRD, en tu iniciativa de la construcción de la creación de un hospital veterinario, que sería de carácter estatal. De carácter público estatal. Público estatal. Sí, así es. La esterilización de gatitos, de perritos, ¿no tendría costo? No, debería no tenerlo. Debería. Pero no solo eso, sino que te insisto en que la idea es que esterilicen, como se hace en otros países, a las especies que encuentras en situación de calle. Es decir, que tengan un departamento especial para poder ir a buscar a los animales que están en situación de calle e irlos esterilizando. A ver, entonces, en el deber y el ser hay una enorme diferencia. Debería no tener costo. Eso Sí. no lo tiene cierto. Bueno, eso está planteado en la iniciativa. Okay, que no tenga costo. Luego, esto es para una persona, un ciudadano, lleva su mascota, lo esterilizan. Pero el objetivo además va más allá y dice, vamos a la identificación de los animales que están en la calle. Sí, así es. Aquí en Aguascalientes, en el municipio de Aguascalientes, tienen un área que le llaman la perrera. Sí, es la perrera municipal. Tiene otro nombre ya más técnico, pero es esa, pues. Que anda la camioneta cazando animales. Se los lleva, los deja 1 o 2 días, no sé cuántos días. Son 2, aunque no ellos dicen que 3. Y los tienen que dormir, porque ese es el protocolo. Ajá. Esa de hecho es una arista también importante de la iniciativa. A ver, la iniciativa busca en primera instancia la creación de este hospital. ¿Por qué buscar también la esterilización de los animales de calle? Y este es un dato importante tenerlo. Cuando uno tiene un animal en custodia en su propio hogar, que además el término va evolucionando. Nosotros hablábamos de tenencia responsable y conforme hemos venido manifestando esta iniciativa, las propias personas que se dedican al rescate y al cuidado de los animales nos han especificado que no se llama tenencia, sino que el término correcto es tutela. Es el tutelaje de un animal. O sea, tú tienes la custodia y la tutela, pero no la tenencia. No, la tenencia es la posesión, así es, que es diferente, y no hay propiedad. Porque además uno empieza a asimilarlo en el término como un objeto, y la realidad es que la mascota no es un objeto. Ser vivo. Entonces lo tutelas. A ver ahora, quien tiene un animal en esta tutela, tiene en promedio este animal dentro del hogar una vida de al menos 13 o 14 años. Sí, lo que dura un perrito. Que pueden llegar a durar hasta 20, pues, pero en promedio duran de 13 a 14 años. Un animal que vive en situación de calle no excede los 2 años de promedio de vida. Pues sí, las condiciones no le permiten llegar a esto. ¿Por qué es importante decir entonces que vamos a empezar a esterilizar a estos animales? ¿Por qué no se acaba la población? Porque durante esos 2 años de vida tienen de 6 a 10 ciclos de reproducción. Un perrito, una perrita, ¿a los cuántos meses puede procrear? No tengo el dato exacto, sí puede ser, pero lo que sí tenemos, en un año al menos puede tener 2 camadas. Y cada camada vienen 4, 5, 6 perritos. Pueden llegar a tener hasta 6 ciclos de reproducción, aún estando en la calle, porque reproducen desde edades muy tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la razón, prioritariamente, aunque hay muchas más, por las que la población no solo disminuye, sino que va incrementándose. Es exponencial el crecimiento de los animales. Pero si tú inviertes 2 o 3 años de esterilización, que sería un programa costoso, disminuiría prácticamente a 0, porque no tiene manera de que empiecen a reproducirse ahí. Si además atacas la reproducción de caza, y esto es importante decirlo, porque también te voy a dar datos que son perturbadores en este aspecto, empiezas a cerrar el círculo para que no haya tanto animal en la calle. El segundo eje tiene que ver con la regulación precisamente de cómo trabajan las perreras municipales, que de hecho cada municipio lo hace de manera diferente. En la capital hoy tenemos un alcalde que se ha ocupado de este tema porque políticamente él decide que es un tema prioritario, pero la diferencia, y ya lo hemos planteado, lo platiqué aquí contigo cuando hablamos de la internet, no es lo mismo la voluntad política del gobernante en turno que tenerlo en ley y deberlo hacer. Por eso es importante, ahora en la capital tenemos un alcalde que dimensiona y justiprecia el problema, pero no sabemos si esto va a continuar. Entonces hay que ponerlo en ley, y además el resto de los municipios tiene toda una política diferente, habría que homologarla. Lo que busca es que esta iniciativa además
es que estas perreras tengan el protocolo de no sacrificar a las 48 horas al animal que capturan, sino dejarlo 5 días, esperando que en esos 5 días sea más fácil reclamar si es que a ti se te perdió. ¿Sí? Pero además que después de estos 5 días puedas conveniar con asociaciones civiles que cumplan con los protocolos establecidos por el gobierno del estado para que puedan resguardar estas asociaciones a los animales un mes más. Y entonces logres que a lo largo de 35 días, que en promedio serían 5 semanas, tenga la posibilidad del animal de ser adoptado por alguien. Que es lo ideal. Eso es lo ideal. Y que las observaciones de las mayorías de las personas, en lo personal lo he observado, compré una mascota para mi nieta en Liverpool y se murió como a los 3 años. Y recibí una mascotita de las de adopción y otro mundo. Sí, no, bueno. Y ahí está. Es que además son mesticitos No sé como casi todos nosotros en especie humana y suelen ser más resistentes. Son más resistentes, son más cariñosos, son más agradecidos. Exactamente. Como que porque tienen su nivel, su grado de inteligencia, sí, claro, de percepción, y saben ellos que los extrajeron de una situación difícil, muy adversa, para estar en una zona de confort, de cariño, de amor. Y esto beneficiaría a estas mascotas, sí, que no se vayan a dormir. Pero el problema, y esto es lo interesante, y es lo que intenta tocar la tercera área de esta iniciativa. Tú sabías que, y este dato lo pueden corroborar las perreras, el 60% de los animales que la perrera tiene que dormir los entrega el propio dueño. Es el dueño el que va y dice, ya no quiero este animal, te lo dejo en custodia y por favor, pues ahí te deshaces de él. Qué crueles. El 60% de los animales que las perreras en promedio tienen que dormir son entregados por las propias personas. ¿Por qué razón? Porque no hay una cultura de custodia responsable y no hay una cultura real de adopción. Y esto, regresando al inicio de la plática, también genera un problema familiar, porque tú como padre de familia le estás enseñando a tus niñas, niños y adolescentes que un problema de un ser vivo puede deshacerse. Y simple puedes agarrar ese problema y llevarlo y decir, acaba ese problema. Esto es lo que estamos transmitiéndole a las niñas, niños y adolescentes de nuestra casa. Un mal ejemplo. Lo que hacen, por ejemplo, las asociaciones civiles con las que hemos podido platicar, te ruegan encarecidamente que nunca digas dónde están ubicados, porque las personas van y les dejan a los animales a las puertas de su lugar. Cuando la gente sabe dónde está localizado un albergue, un rescatista va y le deja a los animales en la puerta. Y para estas fechas, que es más o menos febrero y marzo, en abril, se exponencia y crece el número de animales que empiezan a ser abandonados. Porque llega Navidad, porque llega el 14 de febrero y todo el mundo cree que es un regalo perfecto, el gatito, regalar el perrito, un ser vivo. Sí. Y la realidad es que es una responsabilidad enorme el tener un ser vivo en custodia. Porque claro, mientras sí, están sí. cachorritos, pues todo el mundo Jugueteas, cree que... Pero cuando empiezan a hacer de sus necesidades, cuando empiezan a pedir alimento, cuando empiezan a romper cosas, pues ya no nos gustó. Sí. Y entonces muchas de las personas, el 60% de las personas, tiende a deshacerse de Qué estos crueldad. animales. O a regalárselo a otra persona. Oye, un perrito, es que ya no cabe en mi casa porque es muy pequeña, te lo entrego. Pero entonces esto te habla de que hay una necesidad de generar campañas permanentes, que es lo que busca también la iniciativa, y es su tercer eje, de custodia responsable y de adopción también responsable. Tendría un área que se dedicaría exclusivamente a tener estas campañas de manera permanente. A mantener esas campañas. Así es. Tratar de llegar a los niveles ideales como hay en países del primer mundo. También tú puedes incluso voltear al norte, que en algunas cosas son buenos ejemplos. Si tú volteas a Estados Unidos o a Canadá, tienen documentado que al menos el 80% de los animales que tienen en su custodia como mascotas o como miembros de su propia familia se vuelven así porque los rescataron o los adoptaron de algún lado. No los compran, no los intercambian, no los regalan, los rescatan de algún lado. Y esas son las grandes campañas, y yo lo he experimentado, te lo decía hace un momento. Un animalito que tú rescatas, que tú lo adoptas, son animales sumamente agradecidos. Por supuesto. A diferencia de los
que son como de laboratorio, no sé, esos de... pero ya además, los mira, prohibieron, además, ¿no? sí, ya está la prohibido. comercialización de Sin embargo, sigue existiendo y sigue existiendo porque no tenemos una cultura, una dimensión exacta del problema que nosotros mismos generamos al permitir este círculo de compraventa de estas especies. Si vas a un tianguis, luego andan Los señores puedes con ver o los perritos. ofrecen en Facebook o los ofrecen Sí, en alguna sí. red social, y si creemos que son de raza pagamos un dineral por ellos. Pero además Correcto. la realidad es que con esta cultura de tenencia digamos, o de custodia responsable, podrías explicarle a las personas, que es lo que nosotros tratamos de hacer, qué tipo de especie se puede acomodar a tu vida, pues. Ujú. Porque no es lo Sí. mismo tener una casa en unas condiciones, o si tenemos hijos grandes o hijos pequeños, O o si el somos tipo, muchos. la raza de animal. Porque algunos tienen ciertas características, pues, y estas características te permitirían, de alguna manera, con quienes puedes identificarlos como raza, saber qué va a pasar dentro de la propia casa. Y ya si le entras a un tema un poco más romántico, que tú lo describías también perfectamente en tu introducción, yo siempre digo que es al revés, que la realidad es que los perros no son rescatados, las personas son las rescatadas por el animal. Porque la realidad es que te cambian mucho. Sí, Cuando sí, uno sí, tiene ahí, aprendes a hacer un chorro de cosas y aprendes a canalizar muchas de tus emociones. De Sí. manera particular, yo te puedo decir, Sí. yo rescaté un perrito que es French hace algunos años y acompañó durante mucho tiempo hasta el momento del fallecimiento. Mi padre falleció ya también hace algunos años, a mi papá, y pues bueno, él canalizaba muchas de sus emociones ahí y lo atendía y lo paseaba y le daba de comer y lo llevaba, y se volvieron muy unidos porque al final pues era parte de una terapia también para él, de los problemas que hubiera podido tener, pues los canalizaba de manera positiva con nuestro perrito, y el perrito era tremendamente feliz porque además, pues imagínate, tenía ahí alguien que... Perciben. Así Los es. animales perciben. Mira, tan perciben, Manuel Sánchez Nájera, diputado del PRD. En mi casa, que es tu casa, Gracias. ya se nos murió nuestra mascota, que de hecho mi esposa la incineró y está en una cajita con una fotografía. Bueno, la perrita, cuando salíamos de viaje, cuando veía que sacaba una maleta, Empezaba corría a su camita y ya no se movía. Y Bien. ya no se movía. La señora que nos asiste nos dice, no come. Le pongo las croquetas, le pongo el agua y no come. No come. Cuando llegamos, come. Sí. O sea, el animal percibía que nos íbamos, que la íbamos a dejar sola. Y quienes son estudiosos de este tema te dicen que ellos presienten o sienten que los vas a abandonar y no dimensionan cuándo vas a regresar. Y a lo Ellos mejor solo es ahí, dimensionan ¿verdad? que los Ya no, abandonaste. ya me van Y a la abandonar. gran mayoría de las especies prefiere morirse de inanición que vivir abandonado. Por Yo eso creo no que esa comen. es por eso no come. Por eso no Ahora comen. ahí está la explicación Sí. de por qué. Sí, fíjense, ¿por qué no come? Esa De es la tristeza, razón. no, ese es Esa es la razón, era la perciben que los percepción de que abandonaste. la estábamos Porque no son abandonando. conscientes de decir, se van de vacaciones, No, pues no entonces vas a dentro ver de 3 días van a regresar, o en una semana los vuelvo a ver. Ellos solo saben que ya no vas a estar ahí, Sí. y entonces no dimensionan en qué punto vas a regresar, y por eso se deprimen. Sí, porque además la quisimos llevar en alguna ocasión y la subíamos a la camioneta y empezaba a temblar. Decíamos, ¿qué pasa? Y entonces le digo, está asociando que la llevábamos con el veterinario. Sí, claro. Dijo, ni más, Que me van a tampoco llevar le otra gusta. vez al veterinario. Entonces Tampoco mejor les gusta. no le gustaba. Sí, los animales, a ver, cualquier ser vivo, las plantas, es un ser vivo. Sí, por supuesto. Los animales también tienen un nivel cognitivo, Sí. porque aprenden. A ver, tú tienes la mascota que tenías es una especie que aprenden a hacer aprenden habilidades. Sí, claro. Brincan, saltan y haces que caminen. Eso se llama nivel cognitivo. Sí, claro. Aprenden. Entonces, por lo mismo, ellos entienden y saben que quien lo cuida, quien lo procura, quien le da su alimento, es su protector, es Por su supuesto. benefactor. ¿Y qué le da a cambio? Pues ese cariño y esa atención que él tiene hacia la persona. Porque además en su lógica, en la lógica de los perros, porque bueno, de los gatos que la tienen a su nivel, en ese nivel cognitivo, se vuelve parte de una manada y reconocen quién es el líder de esa manada. Y el líder de esa manada suele ser el líder del hogar o quien los asiste mayoritariamente.
Y entonces por eso, incluso dentro de la propia casa, aunque haya muchos miembros en la familia, se le pegan a una persona, sí, a la que el animal asocia que es la líder o el líder de la pueden manada. estar 5 o 6, si es la mamá de la abuelita, y en ese caso están con la abuelita. ¿Recuerdas que la vez pasada platicamos de el caso de un perrito, no recuerdo su nombre, que formaba parte de un binomio canino y que falleció el policía, y el animalito estuvo en el sepelio? Así y estaba es. al pie del la ataúd, tumba, de la tumba, sí. y tiempo después tuvieron que dormirlo, creo que a los 8, 15 días, porque ya no quiso comer, Ese es el asunto. porque ya sabía que ya no estaba. Hay una sensación de abandono. Esa es la correlación que se crea y esa es la razón por la que humanizamos a estas especies. Este vínculo difícilmente podría lograrse con alguna otra especie. Al final esta cercanía entre perros y gatos viene de milenios atrás, no es un tema que se haya construido de manera reciente. No. La relación de distintos tipos, porque como bien lo decías también, bueno, hace algunas décadas, hace algunos años, pues la relación era tremendamente dispar. Tú lo amarrabas, lo abandonabas, lo tenías en la azotea, todavía hay, pero era muy común tenerlo simplemente en la azotea porque parecían una buena alarma, pues, o un buen sistema de seguridad. De ahí ha ido evolucionando, pero la relación entre las personas y estas dos especies es milenaria. Entonces, por esa razón hay tanto vínculo. Y de ahí la importancia de empezar a entender que se les debe de atender de manera diferente. Entonces, esta iniciativa busca la atención y pues en este sentido más humanitario, y también atacar, como ya lo describimos, el sistema de salud pública, porque por supuesto que se vuelve un tema de salud pública. Claro. Al final también gastas y inviertes recursos en atenciones médicas. Por supuesto, tiene un costo. Porque bueno, estas enfermedades gastrointestinales, este tema de tener incluso parásitos dentro de tu propio sistema digestivo, pues ni es agradable ni es tan barato atenderlo. Igual quien puede decir, va a curar solo. Y esos recursos se pueden destinar para otros aspectos más relevantes, por ejemplo, como trasplantes del riñón, la hemodiálisis, estarte curando de una diarrea por estar inhalando las excretas de los animales, de las mascotas, de los animales que están en la calle. Dime, Emanuel Sánchez, ¿esta iniciativa en qué etapa se encuentra? Porque el Congreso cuando un diputado presenta una iniciativa, tiene que pasar por un área que es dependiendo las comisiones, dependiendo del tema, y luego de la comisión ya se pasa a una votación en pleno. Una junta de coordinación política y luego el pleno. ¿La Junta de Coordinación Política qué revisa? Si suben al pleno todavía no. Ellos determinan. Ya pasó de la comisión, lo aprobaron en comisiones. Así es. Y luego lo revisan y dicen... En la Junta de Coordinación Política sube o no sube. Y luego llegando al pleno, el pleno precisamente de diputadas y diputados decide si se aprueba o se desecha. O se desecha. ¿En qué etapa se encuentra? Todavía está en la etapa de comisiones y qué bueno que comentas este tema, quiero ser franco con tu auditorio. Creo que tú has sido testigo, porque así me lo has permitido, de que las iniciativas que yo he propuesto en el Congreso, en su gran mayoría son muy ambiciosas. No son iniciativas simples que puedan aprobarse de un día para otro. Sí, modifícale al artículo, ponle en lugar de ley. Sí. Bueno, que con mucho respeto para quien decide hacer su trabajo legislativo de esa forma, en realidad es que lo que yo he presentado suelen ser iniciativas muy ambiciosas. Aquí mismo tú me ayudaste a difundir el tema del internet público, que ya hoy es ley, y ya hay avances. Ya ahora el 60% de las escuelas de Aguascalientes ya tienen. La gobernadora acaba de anunciar que los autobuses lo van a tener, que ya todas las oficinas públicas lo tienen. Es decir, las plazas, fue una iniciativa de mucha envergadura, y se logró después de 1 año y medio de cabildeos. Esta iniciativa de lo animalista no tiene realmente ninguna resistencia, porque no hay ninguna diputado que no vea con buenos ojos que esto pueda proceder. Lo que tiene de difícil es crearle el presupuesto necesario para que esto no se quede solo en el papel. El recurso. Porque lo de menos sería aprobarlo ya ahorita. Yo estoy seguro que si lo hubiera decidido empujar así solo por empujar,
mis compañeras y compañeros hubieran podido decir, bueno, porque va es una iniciativa pero loable. ¿de dónde va a salir? Difícilmente nadie de ningún color va a decir que este tema no debe ser atendido. Ujú. La realidad es que si no se le pone la atención presupuestal y la atención No va a política funcionar. suficiente, entonces no va a caminar. No tiene sentido. Yo estoy en la etapa de difusión y de construcción tal cual lo hice con el tema de internet Ya. y estoy participando en todos los medios de comunicación que me lo permiten, por eso te agradezco nuevamente el espacio, para que la gente lo empiece a conocer. ¿Por qué razón? Porque para mí es muy importante que haya un respaldo ciudadano para este tipo de iniciativas, porque el político responde a la necesidad del ciudadano. Y el político responde a la presión del ciudadano. Cuando un ciudadano adopta un tema y le resulta importante solucionarlo, es imposible no verlo para un político. Así es. Y ya estamos en una etapa, y debo decirte lo que afortunadamente está sucediendo así, que muchas de las asociaciones con las que hemos trabajado y algunas de las personas que se han enterado de esta iniciativa están empezando incluso a recaudar firmas para poder reintroducirlo al Congreso en algún momento con empujarlo. X número de apoyo ciudadano que diga, a ver, a mí me interesa que esta iniciativa se vuelva realidad. ¿Tienes un dato, perdón que te interrumpa, Manuel Sánchez Nájera, de cuántas asociaciones existen en Aguascalientes que estén interesadas en...? Es imposible saber y determinarlo porque el tema de los rescatistas se ha vuelto, y por eso es importante regularlos, algo tan propio de esta sociedad, que hay muchas personas que por celos rescatan y entonces se vuelven rescatistas y los tienen en su propia casa, y en su propia casa, aunque no tengan las condiciones, tienen 5, 7, 10, 15 no tiene animales, ni recursos suficientes económicos, pero no los puede abandonar. Tiene 10, 15 perritos. Entonces ya no puedes dimensionar exactamente cuántos están, pero sí deberíamos tener un sistema en el que tú puedes inscribirte, y por eso es importante el decir que se regularía la relación entre las perreras municipales y quienes se dedican a esto, para poder conocer quiénes son, dónde están y qué hacen. Y trabajar en conjunto, en sincronía. Porque luego incluso quienes de muy buena fe y de muy buena voluntad empiezan a rescatar a estos animales, de pronto ya no tienen las condiciones para seguirlos manteniendo ahí, pero por el sentimiento de no abandonarlos otra vez, pues bueno, los tienen ahí, pero al final los tienen en jaulas, porque ya no pueden tenerlos de otra manera, y esto tampoco es una condición óptima para el desarrollo de estas especies. Y en el momento en el que tú te vinculas, o una vez que estuviera funcionando esta área de esta iniciativa para la creación de un hospital, no solamente es un hospital, es un proyecto integral. Sí, claro. De cuidado y de procuración para las mascotas. Tú puedes acercarte y hasta recibir orientación. Claro. Porque la idea sería eso, ¿no? Tal vez, a ver, tal vez tú eres un rescatista sin conocimientos, o sea, te has hecho por la necesidad de que viste un perrito, un gato, pero tienes que entender que un animal requiere de esto, que este animal, si ya tuvo una camada, pues podemos esterilizarlo y lo puedes llevar a este sitio. Y entonces, tú ya los podrías llevar como tú ya lo podrías llevar, y entonces, y incluso si no lo puedes mantener ya, tenemos una área de vinculación con asociaciones que entregan a los perritos, que los están adoptando, que les dan seguimiento, y entonces habría una, digamos así, una homologación, una conexión entre todas las personas que tienen esa buena voluntad. Así es. Con un área que ya está especializada en el área. Y ahí te puedo decir, ya lo he socializado con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que ya le está dando el revisado porque quiere además también pues aportarle los puntos de vista. Digo, también debo decírtelo con franqueza, nosotros trabajamos las iniciativas y de nosotros porque hay un equipo muy grande atrás que además asume que no es una iniciativa perfecta, sino como toda la vida perfectible. Y entonces esto nos hace de alguna forma empezarla a exponer en los lugares donde podamos para que se vaya perfeccionando. La Consejería Jurídica la está revisando. Lo he platicado incluso con el alcalde de la capital, que es quien más le está echando ganas a este tema como alcalde, y lo veo con buenos ojos, por supuesto, él ya lo está haciendo. Con la gobernadora del estado también lo ve muy bien, aunque obviamente ella tiene también que cuidar estas condiciones políticas. Es el Congreso al final quien lo va a determinar. Y en los próximos días voy a hacer lo mismo que hice con el tema del internet, buscar que nos reciban los alcaldes y alcaldesas del estado para poderles socializar la iniciativa y que ellas y ellos la empiecen a ver también con buenos ojos y no como un adversario,
Porque luego si hay reticencias a decir, no, es que yo ejecuto mis programas de tal manera, y la tienes que socializar. Si tú pretendes que una iniciativa de este tamaño llegue a buen puerto, pues no puede ser una imposición, hay que empezar a construirla y a caminar. Y tendrías este año para que en esa socialización que pretendes hacer con los presidentes municipales, el cabildeo con gobierno del estado, la consejería jurídica, con asociaciones, con la sociedad en general, da tiempo a que una vez que se apruebe, llegado el momento de la aprobación del presupuesto 2025, ya se incorpore. Debería. Que sí, ya se debería de incorporar, que siempre hay de dónde cortarle un poquito, ¿no? La cobija es la misma, pero sí. Pero hay que... Al final lo que se tiene que entender es que este tema sí es un tema de fondo, que puede modificar muchas cosas en cómo nos relacionamos entre las personas, en cómo nos relacionamos con estas dos especies que, insisto, tenemos una relación milenaria con ellas, y en un tema de salud pública. Entonces tiene para dónde caminar. Yo creo que sí, Emanuel Sánchez Nájera, y si me permites meter mi cuchara, también puede existir la posibilidad de que el empresario tenga la posibilidad de hacer aportaciones en beneficio o a favor, como puede ser medio ambiente, finalmente es medio ambiente, en este caso específico para las especies de las mascotas. Tienen un nombre, es de pequeñas especies de... Sí, es pequeñas especies de compañía. Pequeñas especies de compañía. O animales de compañía. Y que puede existir inclusive hasta un estímulo fiscal, es decir, a ver, las personas que aporten para este proyecto en un empresario, puedes tener un beneficio en los impuestos estatales, por ejemplo. Y ya lo estás redondeando. Y debo decirte que no es un tema que hayamos pensado, pero me parece buena idea. Entonces, si me lo permite, le hacemos un alcance a la iniciativa. Yo creo que para que pueda tener esta vertiente. Y te conviertes en un donatario que recibe el estímulo fiscal y que la ley lo permite. Sí, por supuesto, de manera transparente. De manera transparente. Entonces dices, a ver, voy a aportarle, le voy a entregar, ¿cuánto debo pagar de impuestos? 20,000, 30,000 pesos. Van a la asociación y tengo un beneficio. Estás generando un doble. Ya pagué mis impuestos, ya contribuí, que al final es lo mismo, porque el gobierno lo recibe y luego lo devuelve, luego lo transmite y luego lo va a trasladar acá. Pudiera ser una parte que funcionaría. Cuando mencionas, Emanuel Sánchez Nájera, cuando mencionas las especies en situación de calle o los callejeros, me vino a la mente cuando voy a bolearme aquí a la plaza. Hay muchos gatos, muchos, no estoy en contra de los gatos, pero abundan los gatos. Y yo observo, me llamó inclusive la atención porque el bolero le dijo a su ayudante que se fuera por las tortas, y le dijo, ya le dejé su torta, y cuando menos pensó, el gato y le dio baje. Le agarró, sí, le ganó con la torta. Pues, inteligente el gato, y hay muchos gatos. Y algunas personas, he observado que algunas personas inclusive les llevan alimentos, pero finalmente pues son gatos y pueden generar también, un gato de esos atrapa un ratón o un animal que tenga una enfermedad y te araña y te está... Y puede ser un transmisor. Ese es parte de lo que decíamos respecto a que luego se vuelve paradójico que uno piensa que los lugares de más salud en realidad pueden ser los de menos. Porque en estos lugares como la plaza, en el Parque Rodolfo Landeros, que también es un problema, en la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ahí tienen áreas verdes muy abundantes, las personas van y avientan ahí y abandonan ahí. ¿En el Landeros? Sí, y en la Universidad Autónoma, sí, por supuesto. Y ¿sabes entonces, cuándo sucede? Perdón, Manuel, que era clásico, ya lo prohibieron. En la feria, ¿te acuerdas que vendían los pollitos de colores? De colores, que los pintaban. Los pintaban y lo prohibieron. Sí. Y luego después había premios de que te ganabas un patito en los jueguitos, ¿no? Que ponen. Sí. Y de habilidad y destreza. Ya también lo prohibieron. Pero siguen existiendo la venta de esos animalitos. Sí. Y entonces terminan o en el Parque El Cedazo o en la Universidad Autónoma de Aguascalientes o en el Rodolfo Landeros. Y así en los parques, cualquier lugar que tenga un área verde grande, la plaza aquí tú mismo lo pones de ejemplo,
pero las personas llegan y se deshacen del animal como quien se deshace del problema pues ya es problema de otra persona. Pero esta mentalidad de ya es problema de otra persona, en realidad se vuelve un problema de todos. Sí. Que nos afecta a todos. A ver, cuando hablas el de la vía pública, somos todos. En la vía pública estamos todos. Y los problemas de salud, lo dijiste muy bien, Emanuel. Es un problema de salud que afecta. Una persona con una enfermedad contagiosa va a llevar a otros. El hecho de que vayas a un sanitario y tengas alguna infección, vas a contagiar a otros. Es posible que lo puedas y contagiar. luego, al final, repercute en el costo del tratamiento. En un hospital público, pues te impacta. Sí, claro. Algo similar está sucediendo con los accidentes. Crecen los accidentes y lo que está impactando son nuestras finanzas públicas. Hay que atender a estas personas. Hay que atender a estas personas, entonces hay que reducir accidentes, hay que reducir a los... No es ir en contra de los animales, al revés, es darles una calidad de vida. Así es. A las mascotas. Este es el pensamiento que se tiene que tener. Pensando en que un animal en situación de calle va a vivir en promedio 2 años, si tú empiezas a esterilizar, esa población se haría cada vez más pequeña. No, es cada que es vez una más cantidad pequeña. impresionante, Sí, 350,000 animalitos. Y es conservadora promedio. Hay quien dice que hay 400, pero bueno, en esto estamos así. Pero si tú los empiezas a esterilizar, es una forma más humanitaria de empezar a acabar con estos animales en situación de calle. Entre muchas cosas que se ha podido de pronto conocer, que son historias urbanas y que es difícil de pronto entender si esto pasó o no, pues hay comentarios de gente que dice que en algunos municipios avientan comida envenenada para ir acabando con las especies y de todas formas no se logra, pues. Y tampoco es una manera que tú digas que humanitaria de ir acabando con el problema. No, pero se me vino a la mente el nombre de una gobernadora del Estado de México que fue acusada de haber mandado, cuando era alcaldesa de Texcoco, que mandó matar una gran cantidad de envenenar perros. ¿Por qué? Porque pues, no hoy saben gobierna el Estado de México. No saben qué hacer. Ese es el tamaño del problema. Y es absurdo, ¿no? A ver, no los mates. Mejor ayúdales a que tengan primero la sanidad del propio animal y que tengan un destino. Y si no vas a poder acomodar, correcto. Bueno, es una cantidad impresionante, pues ayuda a que la población sea cada vez menor. Esta población de estos animales cada vez sea menor, al grado de que no tengamos este problema que hoy sí tenemos. Había, yo no sé si sigue existiendo, un amigo mío, un compadre, estudió la carrera de veterinaria, veterinario médico veterinario, zootecnista en la UA, y en su época, no lo sé ahora, practicaban con los animalitos de la perrera. No sé si sigue habiendo un convenio de esa naturaleza. Pero practicaban con los animalitos de la perrera. Entonces yo creo que todo dice, el universo tiene un orden. Todo está en base a un orden. Y esto es incluir a un orden. Que todos estemos en armonía. Y esta es una iniciativa que busca justamente eso. Regular y darle la dimensión que hoy en día tiene una mascota en una familia, que no la teníamos hace años. No. Yo no lo recordaba así cuando en la casa de mis abuelos, de mis abuelitos, había un perro, un dálmata, que le decían el Pinto, y era un perro, dicen que era tan bravo que hasta los de la casa mordía. ¿Y sabes cómo lo teníamos? Amarrado, con cadena, sí. Con cadena. Era bravo el perro. Y una vez que lo soltaba mi abuelita, que era a quien reconocía, que Dios te agarre confesado, porque te podía arrancar la oreja, sí. Pero eso es precisamente por la formación. Pues claro. Es decir, si tú a un perro desde cachorro le enseñas esta conducta, a que esté amarrado, a que esté violentado. El animal estaba estresado, siempre amarrado y nomás queriendo de reventar hecho, la cadena. En esta misma especie, los que se dedican a esto te explican que un Rottweiler, que uno pensaría es un animal de pelea, es muy violento, pues suelen ser muy amigables con las personas y sobre todo con los niños, que si tienen esa formación. Pues eso que acabas de decir, Emanuel Sánchez, yo lo he escuchado. Son los mejores animales de compañía para los niños. Pero claro, si un perro lo entrenas para que ataque, para que muerda, para que agreda, pues el eso perro es lo que va a hacer. Hasta el más chiquito lo va a hacer. Sí, ese es el tema de la tutela. Al final es tú qué conducta le vas a enseñar, tú qué conducta le vas a transmitir. Es como un niño.
Es como un niño. Y el un animal niño que lo va ve a en hacer. una casa violencia, malas palabras, Pues eso vicios, lo va a pues repetir. el niño lo va a repetir. Un perro, por mucho que su naturaleza sea de un animal, digamos, diseñado genéticamente para atacar, pues si tú no lo, ¿cómo se llama cuando? Bueno, las palabras del barrio dicen de cuchilearlo. Sí. Si Tú lo provocas. si no lo provocas, el animal no tiene por qué atacar, nunca va a atacar. Diferente es el gato tiene una naturaleza más fría. Ujú. Ataca, araña. Sí, pero también Es más depende. huraño. Sí, Es sí, sí. huraño. También depende, digo, hay muchos gatos, yo mismo he ido a visitar casas de personas que el gato actúa casi al nivel de un perro, es muy cariñoso y se está paseando, Sí. y te está ronroneando y se te está embarrando en la pierna. Sí. Pues bueno, esa es la conducta que el gato Sí, recibió. los gatos, a pesar de que, déjame comentarte, fui a una boda y la boda fue en una hacienda y está la capilla y luego a un lado pues, el salón y toda la hacienda. Y en la capilla yo me senté, la capilla muy pequeña y nos pusieron sillas con todos los alrededor de la capilla y de repente empezó un gato y pues, yo lo quería filmarlo, pero por respeto a los novios dije no, porque luego y andaba el gato entre todos, pero un gato de esos de eléctrico, o sea, corriente con de esos todos pintos que tienen 1000 colores, ya ves que las gatas pueden tener un gatito de varios. Sí. Entonces estaba todo feo el gato, feo. Y uno de los organizadores, de las muchachas que organizan los eventos, inmediatamente corrió, dije, le va a dar una arañada, y el gato, ¿sabes qué? Mansito, y lo estuvo acariciando, y lo tomó y se lo llevó allá hacia unos arbustos, lo alejó, al rato regresó, el gato quería estar cerca de las personas, ese gato no es agresivo, siendo un gatillo pues, como de la calle, Sí, pues, que es. pero no atacó. Quiere decir que estaba acostumbrado a que las personas lo trataran bien y él no tenía por qué defenderse. Y a lo mejor está esperando el banquete para que le diera. A ver quién le daba a ver un quién le pedacito tocaba de de pan o comida. algo. Emanuel Sánchez Nájera, esta es una buena iniciativa, la creación de Te un agradezco. hospital veterinario. Tienes datos muy concretos que son los que le dicen que hay que fundar y motivar, ¿no? Creo que la fundamentación está muy clara, la cantidad de mascotas, la cantidad de problemas que se pueden generar si no llegamos a tomar una solución en este momento. Así es. No podemos imaginarnos dentro de 2, 3, 5, 6, 10 años lo que va a suceder cuando cada día crece más la población adulta y la adopción de las mascotas. Y entonces necesitamos establecer esos parámetros. Y esos lugares adecuados para que las personas puedan poseer a su mascota. Como dicen ahora, yo no estoy de acuerdo con la frase, los perrijos, pero cada quien, esos son términos que se han acopiado por los tiempos que vivimos, pero de que es una realidad que el ser humano necesita a una mascota para darle cariño, para sentirse bien, para sentirse acompañado, es un hecho. Y entonces hay que establecer ya, como dicen, las bases de lo que viene en el futuro. Así es. Muchísimas gracias, Manuel. No, ¿Algo que quieras agregar? No, que te agradezco mucho el espacio, que vamos a seguir socializando esta iniciativa, que quien esté interesado nos puede encontrar, al final en las redes sociales que son un vínculo de comunicación poderosísimo, casi todas aparecen así, como Emanuelle Sánchez Nájera o como Sánchez Nájera Emanuelle, dependiendo si buscas en Facebook o en Instagram. Sí, con doble M y doble L. Una sola M. Una sola Yo siempre M. veo que te ponen Emanuel. Bueno, ahí está medio ¿Tu raro. acta de nacimiento cómo es? Una sola M, doble L y al final. Borramos Emanuelle. la M. Así. Me llamó mucho la atención porque en muchos documentos vienen Emanuelle. Con doble No, es que sí soy Emanuelle, nada más que con una sola M. Con doble M. No, Emanuelle sí. Así es. ¿Tú recuerdas de Lando Busanca y esas películas? Sí, de hecho siempre digo para los de mi generación y para atrás que yo no sé qué estarían pensando mis padres o cómo fue que me concibieron, Lando Busanca. que decidieron ponerme ese nombre, búsquenlo. ese bendecido nombre. Esa es una película icónica. Así ¿verdad? es, así es. Que antes
ruborizaba a la sociedad, hoy en día te mueres de risa. Sí, no, ya hoy es como clasificación A más. Sí. Antes era doble D. Bueno, Y ahora con lo que vemos. vi una película en la televisión, en el canal de las estrellas, no es canal, hay uno de puras películas antiguas, no me acuerdo cómo se llama. Estaba el santo y me llamó la atención, te voy a decir por qué, porque estaba así. Lo que hoy en día hacemos, aquí contestamos. Ajá. Hoy en día contestas. Sí, Hoy claro. revisas en el todo. smartwatch ves ya todo. Ajá. Y me llamó la atención, dije, no, pues ese santo sí era visionario. Pero luego empieza, era santo contra unas mujer vampiro. Y salen desnudas, 7 mujeres vampiros o vampiras. Y ¿sabes qué? Qué cuerpos además. Porque hoy es el silicón, ¿no? Esas sí eran naturalistas. Dije, puta, esa película del santo la pasaron en el cine, no lo sé, pero y la vetaron para la televisión mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sí la llegaste a Sí, ver? sí, no, pero sí he sabes conocido de esa. Sí sé de qué me hablas, porque está incluso documentado las películas que el santo hizo y cuáles eran de adultos y cuáles eran familiares. No, pues ese era bien de adulto. Sí, muy de adulto. Emanuel Sánchez Nájera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tú sabes que el espacio está abierto. Como y siempre, yo sé, te agradezco. El día que quieras venir para que platiquemos. Cuando te dé noticias de cómo ha avanzado esta iniciativa y en qué nuevo proceso estamos ya. Muchas gracias, Emanuel Sánchez Nájera, diputado local del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Aguascalientes. Yo le quiero hacer una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.